8 relatos escalofriantes de terror, secretos embrujados revelados en una noche siniestra y esa noche, relámpagos partían el cielo oscuro, iluminando las calles empapadas donde sombras danzaban inquietas. Javier, un joven de 19 años que vivía con su madre, Teresa, y su hermana pequeña, Ana, sentía el miedo apretándole el pecho. El repiqueteo de la lluvia contra el techo de zinc resonaba como un torrente incesante de secretos y advertencias. La familia, acostumbrada a las adversidades, sabía que la tormenta no solo traía lluvia, sino la posibilidad de que lo peor estuviera por venir. «Todo está bien, Ana», susurró al intentar acurrucarla, buscando consuelo en el calidez de su voz. Pero Teresa sabía que esa noche algo no estaba bien. De repente, un golpeteo sordo resonó en el sótano. Un estruendo, como si algo, o alguien, quisiera salir de las tinieblas. El corazón le latía con fuerza mientras la advertencia de su madre reverberaba en su mente. «Nunca bajes al sótano», le había dicho, y el temor a lo desconocido lo paralizó. Pero la curiosidad lo impulsó, como si alguna fuerza ancestral lo llamara. «Voy a ver qué es», le dijo a su hermana, tratando de transmitir calma mientras su mano temblaba en el pomo de la puerta desgastada. La puerta crujió, y un frío helado lo invadió al cruzar el umbral. Dentro, el sótano era un laberinto de polvo y oscuridad. Allí, un viejo baúl cubierto de telarañas despertaba sus instintos. Al abrirlo, una ráfaga de aire helado le azotó la cara. Dentro del baúl, objetos infringían la lógica del tiempo, fotos amarillentas, juguetes rotos y un collar de cuentas que parecía llorar su historia. Los ecos de un folclore familiar resonaban en sus oídos. «La Llorona», murmuró, sintiendo como una sombra de terror se cernía sobre sus pensamientos. Un espíritu que acechaba, buscando al inocente, un eco de advertencias ancestrales que hoy le retumbaban más que nunca. Cuando salió, la atmósfera había cambiado. El miedo en el vecindario se palpaba, como un monstruo que se alimentaba de la oscuridad. Al pasar por una calle desierta, las miradas asustadas de sus vecinos se asomaban detrás de ventanas sucias. Entonces lo vio, un hombre que siempre había sido una figura paterna para él. «Javier, ven aquí, te necesito», dijo, sonriendo. Pero esa sonrisa no iluminaba sus ojos, era un abismo oscuro, como la tormenta que los rodeaba. Algo en su voz era sospechoso, y un escalofrío recorrió su espalda. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Mientras el hombre hablaba, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Javier sintió su sangre helarse. «No, esto no es normal», pensó, mirando a su hermana entrar en pánico. Con el impulso de un rayo, empezó a correr hacia casa, un torrente de adrenalina en su interior. La sombra parecía seguirlo, y el eco de la leyenda de «La Llorona» reverberaba en su mente. Dándose la vuelta, vislumbró una figura siniestra, en la distancia, su rostro oculto por la niebla. «Ana», gritó, sintiendo que el horror se cernía sobre ellos como una tormenta. La noche parecía querer rasgar el velo de la realidad y dejar al descubierto un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podrá Javier salvar a su hermana antes de que el oscuro lo consuma todo? Javier no paró de correr, sintiendo como su corazón se desbocaba. La figura detrás de él avanzaba, flotando entre la niebla como una pesadilla hecha carne. La imagen de su hermana, Ana, con sus ojos llenos de miedo, se repetía en su mente. «No», gritó, sabiendo que no podía dejarla sola. El viento aullaba, llevando consigo susurros inexplicables. Las sombras de los árboles se retorcían como si tuvieran vida propia. Cada rayo iluminaba el camino, pero también revelaba lo que temía, lo que acechaba en la oscuridad. Javier giró en una esquina, buscando un refugio, cualquier lugar que pudiera ofrecer protección. «Ana», su voz resonó en el silencio como una súplica. Al final de la calle, una puerta entreabierta parecía parpadear, una luz pálida brillando débilmente. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. Sus manos temblorosas empujaron la puerta, y entró en un pequeño taller desordenado. Herramientas oxidadas colgaban del techo, y el olor a mole llenó las fosas nasales. Donde debería haber calma, solo había un eco del horror que había dejado atrás. El lugar parecía abandonado, pero un estremecimiento recorrió su espalda. La oscuridad tenía una historia, y algo dentro de él sabía que no podía ignorarla.
Se giró, esperando ver a su hermana a su lado, pero la soledad lo abrazó. ¿Dónde estás, Ana?, murmuró, el eco de su voz desvaneciéndose. De repente, el sonido de pasos resonó desde la esquina más lejana del taller. Un crujido. Su instinto de supervivencia lo impulsó a esconderse detrás de un viejo escritorio cubierto de polvo. Desde su escondite, observó cómo la tenue luz parpadeaba, revelando una figura oscura, con un rostro familiar, pero distorsionado en una mueca macabra. Era el hombre que lo había llamado antes, aquel que había considerado como un protector. Ahora, parecía una caricatura de lo que alguna vez fue. Javier, la voz pero desprovista de calidez, flotó en el aire como un veneno. En ese momento, se dio cuenta. Aquella sonrisa agonizante, aquellas palabras llenas de oscuridad, todos indicios de que algo había tomado su lugar, despojándolo de la humanidad. ¿No eres él? Javier murmuró. La figura se acercó lentamente, su cuerpo temblando y desdibujándose como un reflejo en el agua. Una niebla oscura comenzó a rodearlo, aparentemente viva, ansiosa por devorarlo. Tienes que dejarla ir, Javier, dijo la figura, pero su tono era el mismo de antes, un eco vacío que llenaba el lugar con terror. Entonces, el destello del rayo iluminó el taller una vez más, y en ese breve instante, vio a Ana, de pie en la puerta trasera, inmóvil, con una mirada perdida. No, Ana, gritó, pero sus piernas no respondieron. Ella extendía una mano temblorosa hacia él, como si luchara entre el mundo real y aquel abismo sombrío que la rodeaba. Javier sintió que la niebla lo atrapaba, envolviéndolo en un pánico apremiante. Cada paso hacia su hermana parecía una agonía. La figura continuó acercándose, y con cada movimiento, el espacio entre ellos se llenó de una desesperación que retumbaba en su pecho. Ana, gritó de nuevo, pero la niebla comenzó a arrastrarlo hacia atrás, hacia un lugar oscuro del que no estaba seguro de poder regresar. Despierta, lloró, mientras su hermana se desvanecía en sombras profundas, mientras agua helada goteaba del techo, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué era real? ¿Qué era solo un sueño aterrador? La oscuridad se cerraba sobre él y, entre la agitación y el pánico, una pregunta aterradora surgió: ¿qué haría si la encontrara, pero no pudiera salvarla? Las sombras, ahora como tentáculos retorcidos, lo envolvían y el miedo lo llevaba a un límite que nunca había imaginado. Justo cuando sintió que todo se desvanecía, una risa macabra resonó desde la profundidad de la niebla. Siempre hay un precio que pagar, Javier. Ahora descubres quién realmente eres. Con una última mirada desesperada hacia su hermana, la oscuridad lo abrazó por completo. La risa se desvaneció, y el mundo exterior se volvió una sinfonía de susurros. ¿Podría Javier desafiar lo que acechaba en las sombras y regresar para salvar a Ana, o sería atrapado en un juego del que no hay escape? Su vida pendía de un hilo delgado que ahora parecía tambalearse, listo para romperse. Cuando finalmente la calma volvió a reinar, un sonido resonó en el aire, un susurro etéreo: el juego apenas comienza. La niebla lo tragó, y Javier sintió como si su ser se desvaneciera en la penumbra. Sin embargo, de pronto, la niebla se disipó y se encontró en una habitación oscura, con muros cubiertos de extrañas inscripciones que parecían moverse ante sus ojos. Un frío profundo caló en su piel, y un sudor frío empapaba su frente. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras el eco de la risa resonaba en su mente. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz temblorosa. Las inscripciones brillaban débilmente, revelando una historia de terror que parecía surgir de cada esquina oscura. Una sombra se deslizó ante él, como una serpiente, y un murmullo ininteligible emergió de la oscuridad. Sin poder evitarlo, Javier se atrajo hacia esas voces, como si un hilo invisible lo guiara. Las palabras se entrelazaban formando frases que retumbaban con una gravedad que paralizaba. Todo lo que has hecho, todo lo que has perdido, está aquí, resonaron, mientras la habitación se iluminaba enviando destellos de luz oscura. De repente, la figura retorcida apareció nuevamente, más definida que antes. Su rostro reflejaba pesadumbre, y sus ojos, carentes de pupilas, emanaban una oscuridad insondable. Este es tu hogar ahora, Javier. Aquí recordamos, tú recuerdas las decisiones que tomaste, lo que sacrificaste. No quiero saberlo, gritó Javier, sintiendo que su voz se quebraba. La imagen de Ana emergió en su mente, su risa inocente distorsionándose en susurros angustiosos. Ella no tiene que estar aquí. No debería estar involucrada. La figura avanzó, gesticulando hacia un oscuro umbral al final de la habitación, donde unos ecos distorsionados cruzaban como lamentos. Tú quisiste conocer la verdad, Javier. Ahora te enfrentas a las consecuencias. La niebla, la sombra, son solo el principio. Hay mucho más que has olvidado. Con cada palabra,
la angustia de Javier crecía. Déjamela, libérala, suplicó, sintiendo que la desesperación lo consumía. El hombre se detuvo y rió, una risa amarga que resonó en la habitación como el tintineo de campanas llenas de tristeza. ¿Y qué haces tú por ella? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? El aire se volvió espeso, y la habitación se transformó, convirtiéndose en un laberinto que desafiaba toda lógica. Las paredes parecieron moverse, marcando el ritmo de su creciente ansiedad. Javier empezó a caminar, sintiendo que sus pasos lo llevaban a un destino que había más allá de su entendimiento. Las inscripciones comenzaron a brillar con rabia y semblante, gritos de horror se alzaron entre la penumbra, la figura desapareció en la negrura, dejando a Javier solo ante un colosal espejo cubierto de polvo. Un instante de terror lo envolvió mientras se acercaba, preguntándose qué imagen encontraría reflejada allí. Con cada paso, las inscripciones parecían contar su historia, cada decisión, cada sufrimiento que había evadido. Finalmente, se plantó frente al espejo. Su corazón latía con fuerza, y las manos comenzaron a temblarle. Al mirar su reflejo, lo que vio no fue el mismo, sino una versión distorsionada, con la piel marcada por sombras y el rostro plagado de angustia. No. Gritó, pero el reflejo sonrió, revelando una sonrisa burlona que congeló su sangre. Eres tú quien está atrapado en la niebla, Javier. Y lo que sucedió con Ana nadie puede salvarla si no te salvas primero. El espejo comenzó a vibrar, y Javier sintió que la imagen se retorcía, tomando forma. La habitación tembló, y un grito desgarrador resonó desde lo más profundo de la negrura. Era Ana. Su voz, quebrada y llena de dolor, clamaba por ayuda. Ana, exclamó. Su voz se convirtió en un desgarrador lamento mientras se lanzaba de nuevo hacia el espejo. Pero una fuerte fuerza lo empujó hacia atrás, como si la niebla intentara arrastrarlo de nuevo. Cuando finalmente logró liberarse, se dio cuenta de que estaba en un bosque tenebroso, muy lejos del taller. La niebla lo rodeaba, pareciendo viva, dispuesta a asfixiarlo de nuevo. Pero lo más aterrador era lo que resplandecía a su alrededor, figuras sombrías avanzaban, sus rostros deformados y sus ojos brillantes, como si hubieran salido de su propio reflejo. La voz de su hermana resonaba en su mente. Javier, ven por mí. Y aunque la niebla lo empujaba hacia el abismo, una verdad latente comenzó a surgir en su interior. El juego apenas había comenzado, pero ahora, no se trataba solo de sobrevivir. Las figuras oscurecían el camino mientras el grito de Ana lo guiaba a un destino desconocido. Cada paso que daba se sentía como un último aliento, mientras la niebla se cerraba a su alrededor, llevándolo hacia lo desconocido. Era un laberinto de terror que ahora estaba a punto de revelarle secretos ocultos, y solo el tiempo diría si podría enfrentarlos o, peor aún, convertirse en uno de ellos. La última figura se acercó, sus ojos vacíos brillando como estrellas moribundas. Tu sacrificio está cerca, murmuró, antes de sumergirse nuevamente en las sombras. ¿Qué decisión tomaría Javier para salvar a Ana y a sí mismo antes de que el juego se tornara mortal? El bosque se oscurecía más, la niebla girando a su alrededor como un monstruo al acecho. Javier sentía que las figuras sombrías lo observaban, sus murmullos como ecos de su conciencia atormentada. La voz de Ana seguía resonando en su mente, pero ahora sonaba más distante, como si estuviera atrapada en algún lugar inalcanzable. Ana, gritó una vez más, su voz apenas un susurro en medio del viento helado. Un tratamiento de nervios lo iba desgastando, pero no podía rendirse. Tenía que avanzar, llevarse a su hermana con él si es que quería salir de este horror. Las sombras se movían entre los árboles, sus movimientos eran fluidos, casi danzantes, como si disfrutaran de su miedo. Cada vez que Javier fijaba su mirada en ellos, sentía un escalofrío recorrer su espalda, un pánico que le decía que había algo mucho más siniestro detrás de aquellas figuras. Cuando un ruido fuerte sacudió el silencio, Javier dio un salto. Un árbol cercano crujió, como si alguien lo estuviera desgarrando desde dentro. Se volvió a mirar, su corazón palpitando, y lo vio, una de las figuras había dejado de moverse. Estaba más cerca que nunca. Era alta, con un cuerpo delgado y deformado, y una cara que se asemejaba a la de un antiguo amigo, pero con rasgos retorcidos y una sonrisa que no prometía nada bueno. Javier susurró la figura, sus labios moviéndose como si intentara comer las palabras. Estamos aquí para ti. No, murmuró Javier, un sudor frío le corría por el cuello mientras retrocedía lentamente. Déjeme en paz. Tu sacrificio, continuó la figura, acercándose un paso más. Es lo que necesitamos. Con cada avance, la temperatura del aire descendía. Sentía como el pánico lo impregnaba hasta los huesos, como una mano fría que le oprimía el pecho. No podía quedarse quieto, si quería salvar a Ana, tenía que encontrarla, pero no había señales visibles. La oscuridad se convertía en un laberinto sin salida,
Un círculo vicioso de terror. Las figuras continuaron avanzando hacia él, sus ojos centelleando con una avidez que le heló la sangre. «Te estamos aguardando», dijeron al unísono, como un coro de almas perdidas. Javier sintió como las fuerzas que lo mantenían de pie temblaban. Se dio la vuelta y corrió, su respiración descontrolada resonando en la penumbra, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Cada giro lo hacía sentir más perdido. Pero con todo su ser, sabía que no podía detenerse. Tenía que seguir la voz de Ana, llegar a ella. De repente, un claro apareció frente a él, iluminado por una tenue luz que parecía provenir de una antigua casa. La edificación parecía abandonada, con ventanas rotas y una puerta que se balanceaba suavemente en los goznes. «Ana», gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia la luz, esperando que su hermana estuviera allí, esperando a ser liberada de la pesadilla. Cuando cruzó la puerta, la angustia lo envolvió nuevamente. La casa estaba vacía, las sombras danzando en las paredes, como los ecos de una historia que no podía comprender. Al fondo, una escalera se alzaba hacia lo desconocido. Javier sintió una extraña atracción hacia ella, como si las voces de aquellos que habían estado atrapados allí lo llamaran. Una brisa fría recorrió la habitación, y en un susurro, la voz de Ana volvió a llenarlo. «Javier, ven a mí». Su corazón se detuvo. Era realmente ella. La tensión le apretaba la garganta mientras comenzaba a subir las escaleras, cada paso un desafío a su cordura. La luz parecía guiarlos, pero también podía sentir la desesperación de las sombras que lo seguían. Observándolo de cerca, cuando llegó a la cima, se vio frente a una puerta cerrada, inmaculada pero temida. Levantó la mano, la adrenalina llenando su cuerpo, y la empujó. Un grito ahogado se detuvo en su garganta. Al abrirse la puerta, se encontró con un espejo. Pero no era un espejo común. En él, podía ver fragmentos de su vida, momentos que había querido olvidar, decisiones terribles que lo habían marcado. Y al fondo, más allá de sus recuerdos, la imagen de Ana atrapada en la niebla, pero lo que realmente le heló la sangre fue su reflejo, el rostro distorsionado de aquel amigo perdido, sonriendo con la certeza de que ya no había vuelta atrás. «Tu sacrificio está a punto de ser exigido», susurró el eco entre las sombras. Aterrorizado, Javier retrocedió. Nadie podía salvar a Ana. Ni siquiera él. Podría enfrentarse a lo que había hecho para liberarla, o estaba condenado a convertirse en otra sombra más de esta historia sin fin. La puerta se cerró de golpe, y la casa tembló, como si la oscuridad estuviera viva. La voz de Ana se desvanecía, llevándose consigo toda esperanza. Ahora, la niebla regresaba a envolverlo, pero esta vez, Javier comprendía algo aterrador. Lo peor de todo no era el sacrificio que tendría que hacer, sino que estaba dispuesto a renunciar antes de que las sombras lo reclamaran por completo. Javier se encontró en un oscuro laberinto de recuerdos, y el espejo que había visto en la habitación era solo el principio. Las sombras ya no eran solo figuras vacías, sino que habían cobrado vida, ya no eran solo espectros, eran sus propios errores. La voz de Ana, antes clara, ahora se perdía entre el eco de sus decisiones. De repente, sintió un tirón en su pecho. No era solo miedo, era un profundo desasosiego que lo llenaba de culpa. Sabía que estaba atrapado no solo en un bosque o una casa abandonada, sino en su propia mente. Las sombras parecían reírse de su confusión, proyectando sus propios temores en él. Intentó cerrar los ojos, pero la imagen de su reflejo, deformada y burlona, persistía. «Ana», gritó, esta vez con un tono más desesperado. «Sal de ahí, por favor». La respuesta fue un susurro tenue, casi inaudible: «No puedo». Las palabras le atravesaron como dagas afiladas. La idea de que su hermana estuviera tan cerca, y sin embargo tan distante, lo hizo tambalearse. Se giró para escapar, pero la escalera se torcía inquietantemente bajo sus pies, como si la casa misma intentara atraparlo. Cada paso era pesado, cada movimiento se sentía como si estuviera luchando contra un denso lodo que lo absorbía más. Mientras las sombras se acumulaban a su alrededor, Javier sintió una nueva presión. Algo presionaba contra su espalda, como si las sombras estuvieran extendiendo sus manos heladas para hacerle recordar todos aquellos momentos de traición que había cometido. En su mente, veía a Ana, sonriendo en un momento de felicidad, antes de que el mundo se volviera oscuro y vacío para ella. Al llegar al pie de la escalera, la puerta de salida parecía llamar su nombre. Sin embargo, un eco tenebroso lo detuvo. «No puedes irte todavía, tienes algo que dar». Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formándose en una figura que tomó una forma más definida, un rostro que lo enfrentaba con una mirada que suplicaba y condenaba al mismo tiempo. «¿Acaso ya olvidaste?», preguntó con voz gélida. «¿Olvidar qué?», exclamó Javier, sintiendo que una marea de dolor y confusión lo sobrepasaba.
Tu traición, tu indiferencia. La figura comenzó a acercarse, y él pudo notar que sus ojos eran los mismos que los de aquellos a quienes había fallado. El precio de tu libertad es tu alma. No puedes salir sin hacer lo correcto. En ese instante, la angustia y la desesperación se combinaron en un torbellino en su interior. Las sombras comenzaron a acercarse, susurros ininteligibles llenando el aire, cada uno recordándole las veces que había dejado a su hermana atrás. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiéndose más vulnerable que nunca. Las palabras resonaban hasta el último rincón de su ser. La figura respondió, su voz rasposa y suave como el viento entre los árboles. Debes hacer lo que nunca quisiste. Enfrenta tus miedos, acepta tu culpa. Solo así podrás salvarla. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La casa estaba viva, latiendo con cada emoción, cada remordimiento que albergaba. Los ecos de sus errores se intensificaron, y comprendió que debía atravesar esa puerta, no solo para salir, sino para enfrentar lo que había hecho. Con resolución temblorosa, se acercó nuevamente a la puerta. La niebla casi parecía hablarle, llamándolo a sus entrañas. Detrás de ella, escuchaba la voz de Ana, más fuerte y clara que nunca. Javier, ven. Ayúdame. Temblando de miedo, puso su mano en el pomo, pero el instante se congeló. Lo que vio al otro lado de la puerta no fue una salida, sino un reflejo de su propia insensibilidad. Un abismo oscuro le aguardaba, y sintió que todo lo que había hecho se precipitaba sobre él. ¿Qué harás, Javier?, resonó la figura detrás de él. Su voz era un eco, una pregunta que no podía ignorar. El silencio se adueñó del momento mientras el aliento de la niebla lo envolvía. Javier sabía que el tiempo se acababa, habría una manera de redimirse. Afuera, la oscuridad se arremolinaba, y un nuevo escalofrío recorrió su nuca. La casa parecía reírse, sabiendo que su peor pesadilla apenas comenzaba. La elección entre salvarse a sí mismo o a su hermana pendía en el aire, y el eco de su traición parecía gritar más fuerte que nunca. La puerta chisporroteó, y él quedó atrapado entre dos mundos. Haría lo que se necesitaba para liberar a Ana, o se sumergiría aún más en el horror que lo esperaba. La niebla avanzaba, acercándose a tragarlo en su inminente oscuridad. La voz de Ana desapareció en el aire, y con ella, su última oportunidad de redimirse. ¿Quién sería el verdadero sacrificio en este cuento trágico? Las sombras reían mientras la angustia llenaba su pecho, cada latido recordándole su decisión. No había otra salida a menos que decidiese enfrentar lo que había dejado atrás. El tiempo se acababa. La puerta crujió bajo la presión de su mano, y Javier sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. La niebla a su alrededor se espesó, como si la casa intentara mantenerlo allí. Con un suspiro tembloroso, decidió abrirla. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cuánto tiempo he estado huyendo de esto? Al traspasar el umbral, lo que vio no era un lugar familiar, sino un vasto océano de sombras que se movían, un paisaje distorsionado donde sus peores recuerdos ganaban forma. Al intentar dar un paso más, se dio cuenta de que el suelo era suave y blando, como arena movediza, y las sombras empezaron a arrastrarlo hacia abajo. No, gritó, alzando los brazos en un intento desesperado por escapar, pero cada movimiento parecía más lento, como si una fuerza invisible lo retuviera en su lugar. De repente, del fondo del abismo, emergió una figura conocida. Ana. Su rostro pálido y ojos tristes brillaban en la oscuridad. Javier, helpme. Sus palabras, aunque débiles, resonaron en la mente de Javier con una claridad insostenible. Tú eres la única que puede salvarme. Él sintió el impulso de correr hacia ella, pero el abismo lo mantenía cautivo. Dime qué hacer, Ana, suplicó, desesperado, sin poder contener las lágrimas. La mano de su hermana se alzó, extendiendo un dedo hacia el horizonte oscuro. Debes enfrentarlos, todos ellos. Solo así podrás liberarme. Los ecos de las risas de las sombras se intensificaron y Javier comenzó a verlos, las caras de aquellos a quienes había fallado. Su amigo Pablo, abatido por años de abandono, y su madre, su mirada llena de decepción. ¿Los ves?, preguntó Ana, su voz temblorosa acentuando su angustia. Son tus miedos, tus errores. Enfréntalos. Javier tragó saliva. La presión en su pecho se intensificaba, y con cada segundo que pasaba, cada rostro se tornaba más nítido, más real. No quiero, murmuró, sintiendo como el terror comenzaba a paralizarlo. Era más de lo que podía soportar. Recuerda quién eres, Javier. Tienes que ser fuerte. No puedes dejar que ellos te controlen. La voz de Ana se volvió más insistente, casi imperiosa. Él cerró los ojos, intentando bloquear los gritos de su conciencia que resonaba. Al abrirlos, un nuevo sentido de determinación se apoderó de él. Voy a hacerlo, gritó.
Estiró su mano y se lanzó hacia la sombra que representaba a su amigo. Al tocarla, sintió una oleada de recuerdos y dolor, pero lo sorprendió una sensación de liberación. Las sombras retrocedieron, pudriéndose ante su decisión. Con cada figura que enfrentaba, el abismo a su alrededor parecía tambalear. Pero mientras lidiaba con su pasado, se dio cuenta de que no estaba solo. La fuerza de Ana le abrazaba, un hilo de luz cálido en medio de la penumbra. Sin embargo, justo cuando pensaba que podía ganar, una sombra colosal se erguía ante él, una fuerza oscura y opresiva que le recordó que no todos sus errores podían ser perdonados. «Tú no puedes escapar de mí, Javier», rugió, la voz resonando como un trueno. «Soy la razón por la que estás aquí». El aire se volvió denso, y Javier comprendió que esta sombra era su mayor miedo, la pérdida de su hermana. Retrocedió, sintiendo como la desesperación buscaba consumirlo. «No, Ana, no puedo perderte». Su grito resonó en el espacio, y en ese momento, el caos giró en torno a él, como un remolino de oscuridad. «Sí, pues». La voz de Ana se hizo más fuerte y clara. «Recuerda lo que eres capaz. Ellos son tus errores, Javier. No tu destino. Hazlo por mí, por nosotros». Con el corazón acelerado y un nuevo impulso, Javier decidió confrontar a la sombra. En su interior, una chispa de coraje creció. Comenzó a caminar hacia ella, cada paso resonando como un tambor en la noche, pero justo cuando tenía la fuerza para enfrentarlo todo, un grito desgarrador cortó el aire. La sombra titiló, y la figura de Ana se tornó difusa. Javier sintió el terror apoderarse de su cuerpo. «¿Ana?». La sombra avanzó, y la luz de su hermana se desvaneció, llevándola consigo. Un helado silencio lo envolvió, mientras el abismo se expandía, absorbiendo sus esperanzas. «¿Qué has hecho, Javier? Ahora, serás parte de nosotros». Sus ojos se ensombrecieron y entonces, la voz se disipó, dejándolo solo en la nada, sintió que el abismo lo tragaba, y de repente, las risas de la sombra se convirtieron en un cántico lejano. Un eco de lo que había perdido, de lo que aún podía perder. «Jorge, espera». «¿Dónde estás?». El rugido de la casa lo envolvía, y aunque sus piernas estaban atadas, el tiempo seguía corriendo. Tendría el valor de seguir luchando. La puerta aún estaba ahí, haciendo eco con su urgencia, como un tambor de guerra. «Dame una oportunidad», gritó, pero el silencio fue su única respuesta. La oscuridad se cerraba, amenazando con devorarlo. ¿Qué le esperaba al final de este camino? La última oportunidad de salvar a Ana estaba allí, pero haría el sacrificio necesario. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su incertidumbre. Una pregunta lo atraviesa: ¿podré liberarla o me perderé en esta locura? El tiempo se había agotado, y la casa parecía reír. ¿Qué haría Javier para confrontar su propia oscuridad? Javier sintió el frío recorrer su espalda mientras la oscuridad le apretaba como un abrazo mortal. Daba la impresión de que la casa había cobrado vida, respirando en un vaivén inquietante, susurros retumbando en las paredes como si la misma estructura fuera un vasto pulmón de extremada tristeza. El eco de su grito aún resonaba en el aire, pero nada ni nadie fue capaz de responder. Desesperado, giró la vista hacia las sombras que ahora parecían más amenazadoras. Sus rostros se deformaron en burlas, riendo de su dolor. «No puedes hacer nada, Javier», susurró una voz que parecía surgir del mismo abismo. Era un tono familiar y, al mismo tiempo, horrendo. «Esto es lo que eres. Esto es lo que mereces». Sintió que su estómago se retorcía. La sombra de su madre se acercó lentamente, su mirada llena de desdén. «¿Vas a dejar que la oscuridad te consuma? Siempre has sido un cobarde». La voz se distorsionó en un tono que lo hacía temblar. «Cállate», gritó, retrocediendo, buscando urgentemente la forma de evadir aquellos rostros que tanto sufrimiento le habían causado. Todo su cuerpo ardía. No podía permanecer en esta pesadilla. Tenía que buscar la luz de Ana, su única esperanza. De repente, un destello brillante atravesó la penumbra. Era tenue, como una luciérnaga titilante en un mar de oscuridad. Javier la siguió con la mirada, su corazón pulsando con fuerza al reconocer que era la misma luz que había sentido antes. Tomando aire, recordó las palabras de Ana. Enfrentar su miedo, eso era lo que debía hacer. Se lanzó hacia la luz, pero al acercarse, ésta se esfumó, revelando una puerta entreabierta. La penumbra se agitó alrededor de él, como una tormenta inminente. Sin pensarlo, atravesó el umbral, sintiendo un golpe helado al instante. Estaba en una habitación que le era, de algún modo, familiar. Las paredes estaban cubiertas por fotografías familiares, pero las sonrisas ya no estaban presentes.
En su lugar, había caras borrosas y distorsionadas, con descripciones que parecían burlarse de su vida. El fracaso de Javier, el hermano que huyó, la voz resonaba con burla, mientras sus ojos se posaban sobre un retrato de él y Ana. Él sonreía, pero su hermana lucía una aura sombría, como si supiera algo que él ignoraba. ¿Qué es esto? Javier se dio cuenta de que estaba atrapado en sus recuerdos, reviviendo cada paso en falso que había tomado. Cada momento de debilidad. El aire se hacía más denso, el peso de sus decisiones le caía como un manto de plomo. Mientras se tambaleaba, sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta con un sobresalto. Era Jorge, su antiguo amigo, su rostro pálido y lleno de rencor. Deberías haber estado ahí, Javier. Nunca estuviste. Siempre abandonaste a los que te necesitaban. La mirada de Jorge lo atravesó, y Javier sintió el frío helar su sangre. No. Yosuo se ahogó en el llanto, pero la imagen de Jorge parecía cobrar vida, resonando en el eco de su conciencia. ¿Puedo perdonarte? ¿Debo liberar tus sombras si tú no puedes? La pregunta flotó en el aire, iluminando la habitación por un instante. El corazón de Javier latía rápido. Sí. Te prometo que haré lo que sea necesario. Pero su grito solo fue recibido con risas burlonas que llenaron el espacio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Resonó la voz de Jorge, y de repente, el suelo se agrietó, el abismo comenzando a abrirse de nuevo. La risa se intensificó mientras sombras comenzaron a salir del suelo, buscando atraparlo. Javier sintió pánico, pero en el fondo, un pequeño trozo de esperanza se encendió. Pensando en Ana, recordó las palabras que ella le había dicho. Debía enfrentarse a su pasado, cada sombra representaba un pedazo de su vida que había dejado atrás. Con ese pensamiento, comenzó a gritar. No más. Su voz resonó como un trueno, retumbando en la oscuridad. Entonces, en un acto de desesperación, comenzó a empujar con todas sus fuerzas las sombras hacia atrás, cada empujón liberando fragmentos de su dolor, liberando su angustia, pero justo cuando comenzó a ganar territorio, la sombra colosal de la que había huido apareció de nuevo, más rígida y aterradora. Javier sintió que su determinación se desmoronaba ante su majestad oscura. No puede ser, déjame salir. Pero lo que no sabía era que su lucha apenas comenzaba. La sombra comenzó a transformarse, tomando forma de su propio rostro, riendo cruelmente. No puedes dejarme, Javier. Él se quedó paralizado. ¿Lucharía contra el reflejo de sus propios miedos? Se dio cuenta de que el sacrificio que debía hacer era más que enfrentar a los demás. Tenía que enfrentarse a sí mismo, con el corazón desbocado y rodeado de oscuridad. Se preparó para el único enfrentamiento que podía liberarlo. Pero ¿sería suficiente para liberar a Ana o se convertiría en parte de su propia sombra? La decisión que iba a tomar marcaría el final de su viaje o la primera etapa de su condena. Podría encontrar la fuerza para vencer la oscuridad que llevaban dentro. La sombra que se asemejaba a su propio rostro se acercó más. El frío que emanaba de ella era agonizante. Javier, paralizado, sintió como el terror lo invadía. Era un reflejo distorsionado de su ser, un recordatorio escalofriante de su lucha interna, de las decisiones que habían dejado cicatrices en su alma. ¿Qué vas a sacrificar, Javier? Rió la sombra, y en ese instante, la habitación se tornó aún más tenebrosa. No, gritó, pero esa palabra sonó débil, casi como un susurro en el viento. La risa cruel se intensificó, resonando en cada rincón de ese lugar macabro. Cada carcajada parecía extraer sus recuerdos más oscuros y convertirlos en armas que lo golpeaban con fuerza. Recordó el día en que abandonó a su familia, cuando prefirió huir en lugar de enfrentar la verdad. Las sombras a su alrededor se burlaban, repitiendo sus fracasos y errores. La habitación, cada vez más oscura, se llenó con ecos de voces que resonaban en su mente. Tu cobardía te definirá, Javier, murmuraban al unísono. Y mientras sentía que se hundía en el abismo, recordó a Ana. Ella siempre había sido su luz, el refugio que nunca había merecido. No puedo fallarle. No puedo dejarla aquí, pensó, y algo en su interior comenzó a cambiar. Con un estirón de determinación, Javier cerró los ojos y respiró hondo. En esa oscuridad, evocó la imagen de su hermana. Su risa, su espíritu, la bondad tan pura que irradiaba. Todos esos recuerdos se convirtieron en un fuego ardiente que encendía su corazón. No estoy solo, se dijo mientras abría los ojos, enfrentando de nuevo a su reflejo maligno. No te tengo miedo. Empujó con todas sus fuerzas, sintiendo como la energía negativa empezaba a ceder mientras sus recuerdos se transformaban en coraje. Lanzó un grito de liberación que resonó en cada rincón de la habitación. No más. No seré mi pasado. La oscuridad se detuvo,
aturdida por su repentino valor. La sombra, al escuchar su grito, se convulsionó, como si un viento helado la atravesara. ¿Qué has hecho?, bramó, y su voz era ahora un eco de pánico. Javier, al ver esto, sintió que podía ganar. Lucharía por el perdón y el amor. Pero en ese momento de triunfo, un profundo temblor sacudió el suelo. Las grietas se ampliaron, y de ellas emergieron figuras espectrales que parecían ser las almas de aquellos a quienes había fallado. Nombres flotaban en el aire: Jorge, su madre, amigos perdidos. El miedo de Javier se disparó ante la posibilidad de que, al enfrentarse a su propia sombra, hubiera despertado algo aún más aterrador. No, esto no puede ser, balbuceó, retrocediendo. Desde el fondo del abismo de su fraqueza, las cabezas aparecieron, buscando atraparlo, mostrando sus rostros distorsionados por el dolor y el odio. Has venido a liberar tus sombras, Javier, pero ahora nosotros te arrastraremos contigo. Nunca escaparás, resonaron las voces, y Javier sintió que su corazón se detenía. Con cada alma que emergía, una parte de él se debilitaba. Se sentía atrapado entre la lucha de empujar hacia adelante y el peligro colosal que ahora enfrentaba. ¿Podría realmente salir de esta pesadilla, o su propio pasado lo consumiría? Las almas danzaban alrededor de él, susurrando secretos de traición y dolor. Se apoderaban de su mente, queriendo hacerlo rendir. En medio de la oscuridad, Javier se preguntaba si alguna vez podría encontrar el camino hacia la redención. Con cada nota de desesperación, la habitación tembló más. Ana, ¿dónde estás? Esta lucha no es solo mía. Su voz se elevó en un último grito, llenando el aire con esperanza. Sin embargo, lo que Javier no sabía era que estaba a un paso de descubrir un secreto que cambiaría todo lo que pensaba sobre su familia y la oscuridad que lo rodeaba. Mientras la negrura se cerraba sobre él, un relámpago iluminó la habitación, mostrándole una puerta silueteada en la penumbra. Era su única oportunidad de salir, o simplemente la entrada a un nuevo infierno. En ese instante, la decisión se tornó vital y su tiempo se agotaba. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Javier sintió que el eco de su voz se apagaba en el aire opresivo. Las sombras que giraban a su alrededor parecían llenarse de vida, absorbiendo su miedo y alimentándose de él. Con cada figura espectral que emergía, sus recuerdos se convertían en piedras en su corazón. El rostro de su madre se acercó, las lágrimas destilando desconsuelo, su voz un susurro que helaba la sangre. Era tu elección, Javier. Las palabras lo atravesaron como dagas. Recordó su risa, su abrazo, todos los momentos que había decidido ignorar. Sus piernas temblaban, y el sudor frío formaba ríos en su frente. La sombra volvió a reír, esta vez con un brío renovado. ¿Vas a dejar que te controlen, o lucharás por lo que realmente quieres? Era una pregunta tentadora, pero Javier solo podía pensar en cómo escapar. La puerta a su derecha brillaba débilmente, pero parecía inalcanzable. Con cada segundo, las almas parecían crecer en número, arrastrándose hacia él, guiñando miradas de reproche. Necesitaba encontrar el coraje que había brotado en él antes, aquel fuego que lo empujó a gritar su desdén a la sombra. «Déjenme en paz», gritó, lanzando su brazo hacia adelante. A medida que lo hacía, una corriente de luz comenzó a surgir desde su pecho, empujando a las almas y obligándolas a retroceder. La habitación vibró con una intensidad desconocida, como si algo ancestral despertara. ¿De verdad crees que eso funcionará?, se burló la sombra, ahora más confusa que aterradora. Pero Javier no podía rendirse. El pensamiento de Ana lo mantenía a flote, un ancla en el océano tormentoso que era su pasado. «Ana, necesito tu ayuda», resonó su voz, y en ese instante, el aire se volvió más denso. Un escalofrío recorrió su espalda, algo en su interior se encendía. Entonces, con una explosión de determinación, corrió hacia la puerta. Las almas intentaban detenerlo, sus manos frías tocaban su piel, pero él se centraba en el brillo que emanaba de la puerta, como un faro en la noche más oscura. Finalmente, con un esfuerzo final, empujó contra la superficie. La puerta se abrió con un crujido aterrador, revelando un tono de luz que lo cegó momentáneamente. Atravesó el umbral y de repente se encontró en un pasillo interminable. Las paredes parecían susurrar sus secretos, y el aire estaba impregnado de un aliento gélido que prometía más de lo que podía soportar. Vio puertas a cada lado, cada una prometiendo más oscuros secretos. Su corazón latía con fuerza, y el sudor le empapaba la frente. «¿Te has ido de verdad, Javier?», una voz familiar resonó detrás de él, y su corazón se detuvo. Era Ana. Sentía la calidez de su presencia, pero en el fondo escuchaba el eco de la desesperación. «¿Por qué has vuelto a este lugar?». La dulzura se había convertido en un lamento. «No puedes dejar que te atrapen de nuevo». Javier se dio la vuelta,
la sala se oscurecía, las almas comenzaban a filtrarse de nuevo, más voraces que antes. Ana, ayúdame. Pero algo en sus ojos había cambiado. ¿Era miedo? ¿O algo más oscuro? Cuando las sombras comenzaron a arrastrarse hacia él, susurrando promesas de venganza y redención, Javier se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Las luces a su alrededor empezaron a parpadear, las almas tomaban formas conocidas que retorcían sus rostros en expresiones de dolor. Fuiste tú quien decidió abandonarnos, ahora es el momento de asumir las consecuencias, resonaban sus voces, el pánico invadió su pecho. ¿Era su hermana con ellos, o solo una ilusión creada por su culpa? Justo cuando la presión se volvía insoportable, la habitación estalló en una explosión de luz. Sus ojos se adaptaron a la claridad, y en el centro de todo, se veía una figura solitaria. Ven, Javier. Pero la voz sonaba diferente. Era la misma que había conocido o un eco de algo mucho más siniestro. La figura se acercó, las sombras retrocedieron. La conexión era potente, pero también terrorífica. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo que el terror lo consumía. Nuevamente. La figura sonrió, y el frío recorrió su espalda. Estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera entender lo que significaba, el suelo tembló una vez más, la realidad pareciendo desvanecerse a su alrededor. Una nueva amenaza había llegado, y esta vez nada podría salvarlo. Javier se dio cuenta de que estaba a punto de elegir entre salvarse o perderlo todo, pero todo lo que podía hacer era mirar, esperando descubrir la verdad detrás de esos ojos enigmáticos. ¿Qué más le esperaba en este camino tortuoso, y a qué precio? Javier se encontró atrapado entre la penumbra y el terror, pero en el fondo de su ser, una chispa de determinación comenzó a brillar. La figura frente a él parecía irradiar poder, pero también dolor. Soy lo que dejaste atrás, Javier. Eres tú, y tienes una decisión que tomar. Las sombras comenzaron a golparse a su alrededor, elevando los murmullos de sus errores. Soy el reflejo de todo lo que elegiste ignorar, continuó la figura, la parte más oscura de ti. Debes enfrentarlo. Era como si el eco de sus propios miedos le hablara desde la profundidad del alma. No puedo, gritó Javier, sintiendo como las lágrimas llenaban sus ojos. Recuerdos de Ana y su risa se entremezclaban con imágenes de traición y dolor. La figura sonrió, y en ese instante, Javier comprendió que la verdadera lucha no era contra la oscuridad que lo rodeaba, sino contra la luz que aún brillaba en su interior. Solo con valentía podrás liberarla. Ella es tu esperanza, tu razón. Las sombras comenzaron a distorsionarse, frivolizando su angustia. Pero a medida que la figura se desvanecía, Javier se sintió más fuerte. Quiero salvar a Ana, susurró, y un torrente de energía recorrió su cuerpo, un deseo ardiente que lo empujó adelante. La figura sintió, y a su alrededor la oscuridad comenzó a artritarse. Entonces, abraza lo que eres. Limpia tus cicatrices. Sin pensarlo, Javier cerró los ojos, sumergiéndose en la memoria de su amor por Ana. La suavidad de su voz, la calidez de sus abrazos y la mirada llena de confianza que solía tener. Ese amor lo envolvía como una armadura, marcando la diferencia. Cuando abrió los ojos, los ecos de las sombras parecían vacilar. Con una determinación recobrada, Javier dio un paso hacia adelante, sintiendo como las sombras comenzaban a retroceder. No tengo miedo, gritó. No más. La figura se desvaneció, dándole paso a una luz radiante que iluminó toda la habitación. Las sombras comenzaron a desmoronarse, desvaneciéndose en el aire como el humo. ¿Ana?, gritó, mientras sentía la energía fluir a través de él. La claridad envolvía el espacio, y entonces, a lo lejos, vislumbró su silueta. Ana apareció, su rostro iluminado por una luz que brillaba como una estrella en la noche. Javier, su voz resonó con dulzura y esperanza. Ayúdame a salir de aquí. Sin dudarlo, Javier corrió hacia ella, sintiendo un nudo en el pecho. Nunca más te dejaré, juró mientras la niebla se disipaba. Extendió su mano, y en el instante en que sus dedos se encontraron, una ola de energía los envolvió. Las sombras a su alrededor lloraron, gritando mientras su poder se desvanecía por completo. Ana estaba a su lado, y la luz de su unión se volvió intensa. Javier sintió como todo su ser se iluminaba, enfrentándose a todos los miedos que lo habían consumido hasta ahora. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo Ana, su voz vibrante y confiada. Las sombras, finalmente derrotadas, se desvanecieron en un susurro desolador. Javier comprendió que la lucha aún no había terminado, pero ahora sabía que el amor podía vencer la oscuridad. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa, prometió, y con esa promesa, caminaron hacia una salida que emitía una luz cálida. Finalmente,
emergieron de la penumbra en una clara noche estrellada. La tormenta había cesado y las nubes se dispersaron. El aire fresco llenó sus pulmones. Hemos vuelto, dijo Javier, su voz llena de emoción. Ana sonrió. No solo volvimos, sino que estamos listos para enfrentar lo que venga, juntos. Javier comprendió que, aunque el pasado no podía cambiarse, podían construir un futuro brillante. Se abrazaron, y sus corazones latían al unísono. Fue un momento de paz en medio del caos, una señal de que la luz siempre encuentra su camino a casa. Los ecos de su lucha resonaron en la memoria, recordándoles que siempre tendrían la fuerza para superar lo que les deparara el destino. La vida les aguardaba, llena de nuevas aventuras y recuerdos por crear. Pero, más que nada, sabía que nunca se rendiría, porque el amor era el verdadero motor de su vida. Un final, sí, pero también un nuevo comienzo, porque las sombras habían sido relegadas al pasado. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar tus propios miedos? No te detengas aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se sumen a esta comunidad de valientes. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.